Bienvenidos a una entrega más de Luces Cámara Derecho. En esta ocasión veremos el peligro de fuga de acuerdo a la casación 1445-2018 nacional. La prisión preventiva es una medida de coerción de carácter personal que justamente tiene como objeto asegurar los fines del proceso penal, pero es una medida de carácter excepcional, es una medida subsidiaria. Debe darse siempre y cuando se cumplan determinados presupuestos. Es así que la prisión preventiva debe darse en la medida que haya cumplido 3 presupuestos concurrentes: una prognosis de pena superior de 4 años, que exista peligro procesal y que existan elementos suficientes que vinculan al sujeto de la medida con determinados hechos de relevancia penal. Es lamentable que en estos momentos en nuestro país se abuse de la prisión preventiva, y la casación bajo comentario lo que busca no es redefinir la prisión preventiva. Nosotros le damos lectura a esta casación y lo que observamos es la preocupación de la Corte Suprema para establecer mayores garantías, para establecer límites y pautas objetivas para que no se continúe abusando de esta medida y aplicándola como una regla general y de manera desproporcionada. Justamente un presupuesto fundamental para dictar la prisión preventiva es la necesidad de privar a la persona de su libertad para llevar adelante un proceso penal. Esa necesidad reside en el peligro de fuga o en el peligro de entorpecimiento. Es sobre este punto que se pronuncia la casación en comentario para indicar que este juicio de peligrosismo, de posibilidad de fuga, de posibilidad de entorpecimiento, debe ser un riesgo concreto. Deben evaluarse una serie de circunstancias o factores y de modo integral, de modo que pueda verse el arraigo del sujeto, el comportamiento en el proceso, sus antecedentes, el hecho de que esta persona tenga algunos indicadores que puedan mostrar que tiene esa voluntad de fuga y de no someterse a la acción de la justicia. Además, el riesgo de fuga tiene que ser grave. Entiéndase que la prisión preventiva, como una medida que afecta a la libertad de un ser humano, tiene que justificarse a partir de la existencia de elementos objetivos, de elementos concurrentes que nos hagan pensar que el sujeto tiene alta probabilidad de escaparse o de obstruir la acción de la justicia. La necesidad de imponer una prisión preventiva, como decíamos anteriormente, se justifica justamente en evitar que la persona fugue y tenga que estar en el desarrollo del proceso privada de su libertad. Justamente en la casación en comentario se desarrolla el tema del arraigo, y dentro de ello está el arraigo laboral, el arraigo familiar, el arraigo domiciliario. Importante el aporte, en tanto que el arraigo laboral no se tiene que dar a partir de considerar la existencia de un trabajo con un contrato permanente o que aparezca la persona en planillas. Basta que la persona acredite que esté realizando una labor concreta y que recibe una remuneración o recibe un ingreso por esa actividad para la subsistencia propia y de su familia. Además, el arraigo familiar, el hecho de que la persona tiene hijos, tiene padres, tiene un matrimonio. Y el arraigo domiciliario, es posible, porque así lo permite el ordenamiento civil, que una persona pueda tener más de un domicilio, y el hecho de que existan varios domicilios o domicilios múltiples de ninguna manera puede ser tomado como el hecho de que exista la posibilidad de generar confusión o facilitar la situación de imposibilidad de ubicación del sujeto. El que existan 2 domicilios no involucra necesariamente una confusión. Esa es una inferencia incorrecta, como finalmente establece la Sala Penal de la Corte Suprema en la casación en comentario. Por otro lado, el hecho de que la persona tenga un movimiento migratorio, tenga un pasaporte, no significa que va a tener necesariamente facilidades para fugar o facilidades para ocultarse en algún lugar del mundo. Entiéndase que esta casación que estamos comentando es una llamada de atención, no es una redefinición de la prisión preventiva, es una llamada de atención justamente para que cuando se vea el tema del peligro de fuga o el peligro de entorpecimiento, se realicen inferencias, pero con elementos objetivos claramente establecidos, y no lo que sucede hoy día, que a veces solamente hay especulaciones o hay prejuicios, lo que no solamente puede terminar afectando la libertad ambulatoria de una persona, sino que por los últimos acontecimientos puede implicar también una afectación a la salud
y a la vida de las personas. Creo que siendo esta medida tan severa, lo que corresponde es que tengamos el cuidado de requerirla cuando se tengan los elementos suficientes para tener la idea de un peligro de fuga o peligro de entorpecimiento. Otorgarla con la responsabilidad de que se está privando a una persona de su libertad antes de que exista una sentencia condenatoria, y que por eso tenemos que ver con rigor los presupuestos para imponer este tipo de medidas. No podemos convertir a las personas en objetos, no podemos considerar que el derecho es un instrumento para alcanzar determinados intereses o supuestos fines justicieros. Lo que se debe buscar es que en todo momento se respete el derecho, la dignidad de las personas, y que si se va a afectar a algún derecho fundamental, deben cumplirse con rigor los presupuestos que establece la ley y la Constitución. Agradecemos su atención y nos vemos en una siguiente entrega.